Hola amigos, bienvenidos a clases. El día de hoy vamos a iniciar el curso de cálculo diferencial. Hoy vamos a tocar la primera parte del tema 1.1, números reales. Entonces hoy vamos a iniciar el tema de los números reales. Vamos a ver el tema 1.1, los números reales. Bien. Los números reales están compuestos por los números naturales, los números enteros, los números racionales. En este video vamos a iniciar con los números naturales. Números naturales. El conjunto de los números naturales se representa con la letra N mayúscula. Este conjunto de los números naturales parte del 1 hacia infinito. Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y así hasta infinito. Entre las propiedades más importantes de este conjunto podemos mencionar la existencia de un orden. Vamos a tener la existencia de un orden. Podemos ver que efectivamente existe un orden del 1, sigue el 2, del 2 el 3, del 3 el 4, del 5 el 6 y es lógico. También vamos a tener la existencia del 1 como primer elemento. Existencia del 1. Existencia del 1 como primer elemento. Y efectivamente tenemos el 1 como primer elemento de este conjunto de números naturales. Ahora, también todo número natural tiene otro como sucesor. Todo número natural, todo número natural tiene otro como sucesor. El sucesor del 1 es el 2, el sucesor del 2 es el 3, el sucesor del 3 es el 4, el sucesor del 4 es el 5, el sucesor del 5 es el 6, el sucesor del 6 es el 7 y así sucesivamente. Y también podemos decir que todo número natural tiene un antecesor, excepto el 1.
El antecesor del 9 es el 8, el antecesor del 8 es el 7, el antecesor del 7 es el 6, el antecesor del 6 es el 5, el antecesor del 5 es el 4, el antecesor del 4 es el 3, el antecesor del 2 es el 1 y el 1 ya no tiene antecesor. Ahora, esto que les acabo de mencionar lo voy a representar de una forma más formal. Vamos a escribir propiedades de los números naturales. La primera propiedad nos dice si n pertenece al conjunto de los números reales, al conjunto de los números naturales, perdón. Si n pertenece al conjunto de los números naturales, este símbolo quiere decir pertenece. Entonces, Entonces, 1 debe ser menor a n. Tenemos el conjunto de los números naturales, que va desde 1 hasta infinito. Y simplemente lo que nos dice esto es que si, por ejemplo, yo tomo cualquier valor, por ejemplo, el 2, se tiene que cumplir esta desigualdad. El 1 es menor a 2, sabiendo que la n representaría el 2. Si yo tomo el 3 como n, se cumple que 1 es menor a 3. Si tomo el 4, se cumple que 1 es menor a 4. Esto es lo que nos dice esta propiedad. Y que n siempre va a pertenecer al conjunto de los números naturales. La propiedad 2 nos dice que si k pertenece a los naturales, se define su sucesor, como k más 1. Y además k más 1 pertenece, a los números naturales. Entonces, me están diciendo, si k pertenece a los números naturales, puedo tomar cualquier valor. Vamos a decir que k es igual a 3. Y efectivamente, 3 pertenece al conjunto de los números naturales. Su sucesor sería k más 1. Sucesor sería igual a k más 1. Reemplazamos el valor de k, que es 3, le sumamos 1 y 3 más 1 es 4. Efectivamente, el sucesor de 3 sería 4. Y además, k más 1 pertenece al conjunto de los naturales. Podemos ver que 4 se encuentra también dentro del conjunto de los números naturales. Eso nos dice la propiedad número 2. La propiedad número 3 nos dice, si k pertenece a los naturales, si k pertenece al conjunto de los números naturales, siempre y cuando k
sea diferente a 1, se define su antecesor como k-1. Se define su antecesor como k-1. Y además k-1 pertenece al conjunto de los números naturales. Tenemos el conjunto de los números naturales. Nos dicen que K pertenece al conjunto de los números naturales, pero ese K nunca puede ser 1. Entonces lo descartamos. Podemos tomar 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8 hasta infinito. Vamos a tomar el 2. K igual a 2. Y se define su antecesor como K-1. Entonces vamos a tener que el antecesor sería 2 menos 1. 2 menos 1 sería 1. El antecesor de 2 sería 1. Y además, K-1 pertenece al conjunto de los naturales. El 1 pertenece al conjunto de los números naturales. Podemos observar que se encuentra dentro. Muy bien. Ahora nos dice, en los números naturales se definen dos operaciones, la suma y la multiplicación. Ambas operaciones deben ser cerradas. Esas operaciones deben ser cerradas. Deben de ser conmutativas. Deben de ser asociativas. Y además al número 1 se le conoce como el neutro multiplicativo. Neutro multiplicativo. Vamos a explicar estas propiedades de la suma y la multiplicación para los números naturales. A ver. Tenemos el conjunto de los números naturales. Sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13. Hasta infinito. Y este es el conjunto de los números naturales. Primero, para la suma vamos a tener la propiedad de la propiedad de la cerradura, como esto, o la propiedad cerrada. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que por ejemplo, si yo sumo, por ejemplo, dos números naturales, por ejemplo, sumo el 2 y el 3, eso nos da 5.
el 5 se encuentra dentro del conjunto de los números naturales. Si yo sumo, por ejemplo, el 5 y el 6, 5 y 6 es 11. 11 se encuentra dentro del conjunto de los números naturales. Lo mismo ocurre con la multiplicación. La multiplicación también es cerrada para el conjunto de los números naturales. Por ejemplo, si yo multiplico 2 por 3, eso es igual a 6. 6 se encuentra dentro del conjunto de los números naturales. Si multiplico, por ejemplo, vamos a multiplicar 3 por 4. Nos da 12. 12 se encuentra dentro del conjunto de los números naturales. Entonces, si multiplico dos números naturales, la respuesta se encuentra también dentro del conjunto de los naturales. Eso es lo que nos dice la propiedad de la cerradura, o también conocida como cerrada. Bien, ahora la propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa. Conmutativa. La propiedad conmutativa para la suma nos dice lo siguiente: que si x es un número natural y a esa x le sumas otro número natural que es y, eso va a ser igual a y más x. ¿Qué nos dice eso? Si por ejemplo yo tomo dos números naturales, vamos a tomar por ejemplo el 3 y el 4, 3 más 4 nos va a dar 7. Pero si yo cambio el orden de estos números, por ejemplo, colocamos 4 más 3, el valor que obtenemos sigue siendo el mismo. Otro ejemplo, por ejemplo, si yo sumo 1 más 2, me da 3. Pero si cambio el orden de estos números y sumo 2 más 1, eso sigue siendo 3. Eso es lo que nos dice la propiedad conmutativa de la suma. Ahora, la propiedad conmutativa del producto nos dice lo siguiente: si multiplicamos dos números naturales, por ejemplo, x por y, eso es lo mismo que tener y por x. Tomamos dos números naturales del conjunto, por ejemplo, vamos a tomar el 2 y el 3. 2 por 3. Eso nos da 6. Pero si cambio el orden y multiplico 3 por 2, el resultado sigue siendo 6. Y además podemos ver que es una operación cerrada. ¿Por qué? Porque el valor que obtenemos se encuentra dentro del conjunto de los números naturales. Bien, ahora vamos con la siguiente propiedad. La siguiente propiedad sería la propiedad asociativa. Propiedad asociativa. Asociativa de la suma. Propiedad asociativa de la suma.
La propiedad asociativa de la suma nos dice que si tengo un número natural x más, entre paréntesis, tengo otros dos números naturales que vamos a llamar y más z, eso es lo mismo a tener x más y más z. ¿Qué nos dice esta propiedad? Nos dice lo siguiente. Vamos a tomar tres números naturales. Por ejemplo, vamos a tomar el 1, el 2 y el 3. El 1 va a tomar el valor de x, el 2 va a tomar el valor de y el 3 el valor de z. Simplemente lo que nos dice esta propiedad asociativa de la suma es lo siguiente. Si por ejemplo yo tengo sumados estos tres números, 1 más 2 más 3, y yo agrupo estos dos últimos números, lo que tenemos que hacer primero es resolver lo que está dentro de los paréntesis. Me quedaría 1 más 2 y 3 sería 5. Y esto va a ser igual a 1 más 5 nos va a dar 6. Ahora, si por ejemplo yo tengo la suma de estos mismos tres números, 1 más 2 más 3, y ahora tengo agrupados el 1 y el 2, esto va a ser igual a, sumamos 1 más 2, eso es 3. Primero realizamos lo que está dentro de los paréntesis. Y ahora le sumamos 3. 3 más 3 sería 6. Podemos observar que llegamos a la misma respuesta. Esta parte corresponde a esta parte. Y esta parte corresponde a esta parte. Y nos está diciendo esta propiedad asociativa que si lo realizamos de las dos formas, tenemos que llegar al mismo resultado. Además, que el resultado esta propiedad es cerrada. ¿Por qué es cerrada? Porque la respuesta también se encuentra dentro del conjunto de los números naturales. Obtuvimos 6 y podemos observar que el 6 se encuentra dentro del conjunto de los números naturales. Bien, ahora, ya que vimos que la suma, la multiplicación debe ser cerrada, conmutativa y asociativa, ahora vamos a ver esta última propiedad del neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo nos dice lo siguiente. Existe el 1 que pertenece al conjunto de los números reales, tal que x por 1 debe ser igual a x. ¿Qué nos dice esto? Bueno, aquí el conjunto de los números reales ya es diferente al conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales va desde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 hasta infinito. Ahora, el conjunto de los números reales incluye los números negativos. Este conjunto va desde menos infinito a infinito. Entonces,
Esta propiedad aplica para ambos conjuntos, para el conjunto de los naturales y para el conjunto de los reales. Entonces aquí hay que hacer una modificación. Vamos a modificar que existe el 1 perteneciente a los naturales, tal que x por 1 sigue siendo x. ¿Estamos? Bien, esto lo único que nos dice es que si yo multiplico cualquier número natural por el 1, voy a obtener el número natural. Si yo multiplico 1 por 2, obtengo 2. Si yo multiplico 1 por 4, obtengo 4. Si multiplico 1 por 5, obtengo 5. 1 por 6, obtengo 6. El 1 siempre se mantiene como un neutro. Entonces tú multiplicas cualquier número natural por el 1, siempre vas a obtener el número natural. Es lo que nos dice esta propiedad. Nos faltó la propiedad asociativa para la multiplicación. La propiedad asociativa para la multiplicación. Esto nos dice lo siguiente: x por y por z es lo mismo que x por y por z. Si yo tengo tres números naturales, por ejemplo, el 1, el 2 y el 4, y por ejemplo, los multiplico 1 por 2 por 4, y agrupo estos dos últimos números, primero sabemos que se realiza lo que está dentro de los paréntesis. 2 por 4 nos va a dar 8. Y 8 por 1 nos va a dar 8. Ahora, si por ejemplo, igual los tenemos los tres números en multiplicación, 1 por 2 por 4, y agrupamos estos dos primeros números, 1 por 2, eso sería 2, y ahora multiplicamos por 4, 2 por 4 sería 8. Esta parte corresponde a esta parte y esta parte corresponde a esta parte. Fíjense cómo llegamos a la misma respuesta de las dos formas. Además, podemos observar que el 8 se encuentra dentro del conjunto de los números naturales. Entonces, esa propiedad es una propiedad cerrada, porque la respuesta se encuentra dentro del conjunto de los números naturales. Con esto terminamos esta primera clase. Espero que sea de gran ayuda. Nos vemos en la siguiente clase, en donde vamos a ver el conjunto de los números enteros y sus propiedades. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.